Comunicación telefónica al especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, docente universitario de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y de la Universidad Nacional de La Plata. Fue secretario de Ambiente de la Nación. Me estoy refiriendo a Homero Máximo Bibiloni. Homero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, a toda la audiencia, y un gusto retomar el contacto con toda esa gente de Corrientes Capital, que cada vez que voy los visito. Es cierto, hace un rato largo que no andábamos dialogando, Homero. Claro. Ayer precisamente nos acordamos de usted porque nos visitó aquí en estudio Camilo Gómez Montero, porque su documental, su película Lago Escondido, Soberanía en Juego, fue invitada a participar de un festival de cine internacional en Trieste, Italia, y en la categoría que lleva el nombre Contemporánea Malvinas, cosa que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, ayer Camilo nos explicaba el porqué de esa denominación en un festival de cine en Italia, y nos acordábamos de ese programa que hicimos con él y que usted también nos acompañó aquí en estudio. Así es, y Camilo, yo no pude estar porque tenía un compromiso simultáneo, anduvo por La Plata, está en una fuerte discusión de ese documental que tiene el valor de cuestiones soberanas, que tiene el valor de cuestionar los intereses foráneos y el atropello a la institucionalidad argentina. Así que realmente el mejor recuerdo de ese programa con Camilo. Bueno, gracias, Homero. Pero ahora lo convocamos porque usted participó ayer. Se realizó una audiencia pública convocada por la autoridad competente, la agencia, como se llama ahora, Agencia Nacional de Puertos y Navegación, una audiencia pública sobre la hidrovía. ¿En qué consistió esta audiencia pública? Pónganos en tema, por favor. Bueno, ahí mira, vos casualmente mencionaste, pero hay un tema de estas viejas privatizaciones de los 90, que quedó instalado en la cultura nacional el nombre de hidrovía, que en realidad es el nombre de la empresa, que fue una concesionaria eterna, prebendas mediante seguramente, de el dragado y balizamiento del río Paraná, que tiene un valor estratégico en términos de la economía granaria, la exportación y por supuesto también todo lo que es la interconexión del corazón de la Argentina, y hay una vinculación con las cuencas altas hacia el mar. Y efectivamente hubo una audiencia, yo diría una escenografía de audiencia pública útil, convocada por este organismo de nombre tan largo, que ha sufrido fusiones, descentralizaciones y demás de lo que era la Administración General de Puertos, para evaluar, y hay toda una serie de trampas, porque en realidad esa audiencia pública, que fue muy larga, hubo más de 180 participantes, es una escenografía que personalmente yo digo es como un caballo de Troya, que perseguía dos objetivos: presentar un ejercicio de participación como marca el Acuerdo de Escazú, es un acuerdo internacional de información y participación que firmó Argentina, con lo cual toda audiencia pública permite advertir en principio eso, y hablar de validación ambiental, porque en realidad lo que se quiere hacer es volver a licitar lo que la Procuración de Investigaciones Administrativas hizo naufragar a principios del corriente año, la licitación del redragado, el balizamiento, el aumento del calado, el ensanche de áreas de transporte fluvial del río Paraná, sin ningún condimento ni molestia social y ambiental, porque la magnitud de lo que pretenden hacer es realmente devastador para producciones artesanales, para eventualmente el propio curso del río, para eventualmente sitios turísticos, ignorando, por supuesto, las variaciones fenomenales, vos estabas mencionando recién, del cambio climático. Entonces, con la excusa de validar todo lo que se hizo hace 10, 12 años y demás, se lo quiere proyectar a futuro para poder licitar, yo estimo con tranquilidad nuevamente eso,
diciendo ya hemos cumplido con la participación y hemos cumplido con la evaluación ambiental. Ahora, hay un pequeño problema. No hay proyecto, no hay ningún proyecto sobre eso que refiriera esta audiencia. Al no haber un proyecto, vos no podés hacer ninguna evaluación ambiental de nada porque no tenés un objeto al cual aplicarla, y tampoco tenés la evaluación ambiental estratégica que hay que hacer de una cuenca que está cambiando sus características, no solamente por lo que pasa en Brasil, sino por el cambio climático. Y las evaluaciones de impacto tienen que ser integrales y acumuladas de la alta, baja y media cuenca, tal como nos enseñó la causa Mendoza. Así que fue un simulacro de este gobierno que trata de aparentar hacer algunas cosas bien, en realidad con una finalidad oculta de dragar nuevamente a tremendas profundidades para que barcos que ya no sigan navegando por el canal de Panamá bajen para el sur y que tengan finalidades granarias, en un fenomenal negocio nuevamente para las exportadoras y para los que tienen puertos privados en todo el eje del río Paraná. A ver, Homero, para la audiencia que por ahí no está un poquito en tema, sí, lo presenté como hidrovía porque así es comúnmente conocida, ¿no? Si decimos vía navegable troncal, probablemente... Es el río Paraná. Claro, probablemente muchos no sepan de qué estamos hablando, pero en sí, el nombre de la audiencia era sobre, la convocatoria de la audiencia pública era sobre la vía navegable troncal. La situación actual, a ver, sintéticamente, ¿cuál es para llegar a este estado de situación y qué es lo que se pretende y qué es lo que está en juego? Porque hace rato venimos hablando de hidrovía, hace rato que está privatizada, y hace rato que hay sectores que se oponen a este tipo de manejo. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Por qué se llegó a este estado de situación? ¿Y cuál es el objetivo y qué es lo que se pretende? Bueno, el estado de situación actual es que como cesó el contrato con una empresa particular, que era Hidrovía, que está desde los 90, realmente durante años, todo con una... y pensemos cuáles eran las evaluaciones de impacto de los 90, que ni siquiera estaba Río 92, digamos, eran inexistentes. Entonces, se hizo un sistema de dragado y balizamiento durante casi 30 años con bajísimos niveles ambientales. Ese contrato cesó y ahora hay un sistema simplemente, llamémosle así, para decirlo caseramente y no muy técnico, de parche, de mantenimiento, de bacheo básico, si estuviéramos en una ruta, para que los barcos puedan seguir circulando. Pero el proyecto es muy ambicioso y quiere dragar mucho, ensanchar mucho, no analizar las consecuencias ambientales ni tampoco consultar a los estados provinciales. Y lo que se ha hecho este simulacro es para validar esa licitación fracasada a principios de este año sin los, entre comillas, molestias que causa la participación social, la participación de las provincias, por un lado, y seriamente de la comunidad que puede debatir un proyecto que ayer no había, porque simplemente se decía, queremos validar documentos viejos que habían hecho la propia ex concesionaria Hidrovía y un grupo de intereses, básicamente de cámaras empresarias y actividades privadas, con una consultora privada. Realmente una vergüenza a la cual el Estado, digamos, con enorme voluntad se presta, y una profunda ignorancia de nuestra Constitución y de la presencia de los Estados federales que hasta hace unos años, pero esta gente se encargó de desmantelar, había una agencia que incluía a las provincias para, como partes interesadas y consustanciadas en el río, desde Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires principalmente, hay un pedazo después de vinculación de Formosa, aguas arriba, participaran en la suerte de esta vía troncal de naturaleza fluvial.
Estamos hablando lisa y llanamente de nuestro río Paraná. Exactamente. Y Pero con algunas consecuencias muy graves. Acá hay cosas como la estrategia altero. No se dice, pero todo este esquema, además, tiene una salida final al mar, porque es el río Paraná, su conexión con el Río de la Plata. Allí entra a jugar el tratado del Río de la Plata que tenemos con Uruguay, pero la idea está en mantener el negocio para que todos los barcos sigan por los canales que están hechos hacia el puerto de Montevideo. Fracase la propuesta de la provincia de Buenos Aires de generar, que ya está autorizado, el canal Magdalena, para lo cual la Nación pone todos los obstáculos posibles, que sería una salida hacia puertos argentinos estratégicamente más corta, más barata, con menos dragados, y que da riqueza a nuestros puertos, a nuestros prácticos, a nuestra población, a nuestra provincia, y acerca la salida al mar, ya sea para los puertos del sur o para la salida hacia el norte. Es decir, que acá hay una trama de intereses subyacentes que exceden, pero no están explicitados, la audiencia de ayer, y algunas cuestiones de seguridad estratégica, que nuestro vínculo con Estados Unidos es muy preocupante por esta idea del narcoterrorismo. Ya por acá han aparecido el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, siempre colaborando y para fines nobles, pero con los problemas que hay en Rosario, si además de Estados Unidos posa sus asentaderas en la vía troncal y posa sus asentaderas en el estrecho de Magallanes, con los ingleses en Malvinas, vos la mencionabas enfrente, tenemos un problema de subordinación geopolítica y económica realmente muy importante como país. Entonces, así hablando lisa y llanamente, aquí lo que está en juego es el mantenimiento, por decirlo de alguna manera, y la circulación y la administración de nuestro río Paraná como vía navegable, es decir, como una autopista. Exactamente, y también hay que decirlo, es necesario realizar algún nivel de dragado, que hay que estudiarlo, y para eso están las universidades públicas de Argentina. Eso hay que estudiarlo en lo que se llama evaluación ambiental estratégica, que es todo ese ecosistema asociado, fluvial, de las cuencas y los litorales de las provincias, qué actividad puede soportar en términos socioambientales. Hacer un proyecto acorde, que sea racional, que sea de equilibrio para las provincias, para los ecosistemas, para las sociedades, para el ambiente, y también para el transporte, para abaratarlo, porque convengamos que el transporte fluvial es de los más positivos en términos de emisiones del planeta, pero no el que se pretende hacer como un sistema de negocios excluyente a costa de todo. ¿Cuál es el tramo que comprende esta hidrovía, la vamos a llamar así? ¿Desde dónde hasta dónde? Y mira, a ver, ya te digo, pero tenemos el mapa. Corrientes, el norte de Corrientes, hasta que entra a la provincia de Buenos Aires. Acá nos vamos a ayudar de la imagen, ¿no? A través de la pantalla, por el streaming en vivo. Son 1477 kilómetros. 1477 kilómetros. 77 kilómetros. Y vemos el recorrido perfectamente. Está marcado de diferentes colores, pero de donde nace el río Paraná, pero comienza el marcado en un color turquesa, desde Corrientes hasta Buenos Aires y la desembocadura en el Río de la Plata. Claro, esa es la interacción Paraná-Río de la Plata, que en realidad es la conexión estratégica del interior federal profundo hacia el mar, con una finalidad de comercio positivo internacional, pero con un sistema que baje costos a través, que eso lo que no se expresa porque hay intereses para que eso no se haga, que es la
en realidad el inicio de las obras del dragado del Magdalena, porque está todo estudiado y todo listo para hacer, que a corta distancia genera menos dragado, es decir, menos daño ambiental, genera efectos benéficos en términos de emisiones, porque hay menos transporte, menos combustible, abarata fletes y enriquece la actividad portuaria argentina y no la uruguaya en beneficio de la provincia de Buenos Aires, que para el gobierno nacional hablar de la provincia de Buenos Aires, que es un estado tan federal como puede serlo Neuquén, es una mala palabra. 1.477 kilómetros entonces tiene la vía troncal. Así es. Así es. Siempre que trato el tema pongo el ejemplo a la audiencia de Dialogando que aquí en la ciudad de Corrientes, para entender de lo que estamos hablando, basta con ir a la costanera, pararnos frente al río Paraná, desde arriba, digamos, desde la calzada de la costanera, o bajar a la playa, que tenemos unas hermosas playas, sentarnos nada más que unos minutos, ni siquiera horas, que vamos a ver pasar los barcos con los containers. Claro. Eso, de eso estamos hablando. Así es, es desde Confluencia hasta el Río de la Plata. Y tenés los tres tramos, que es desde Santa Fe hasta Confluencia, desde Santa Fe, que sería el Paraná inferior, y después el Río de la Plata en sentido al océano. Esto es lo que el mapa te dice. Ahora, Homero, nosotros, por ejemplo, como provincia de Corrientes, por la circulación en jurisdicción de la provincia de Corrientes, la circulación de esa cantidad de embarcaciones, con esa cantidad de containers, de lo que transporten, que van y vienen. Es más granario que contenedores, porque también hay mucho tráfico de volumen en chatas. Bueno, pero a lo que voy lo que es... está pensando es en el negocio de los post-Panamas, de los Panamas que van a venir porque ya no son utilizados a nivel de Canal de Panamá, porque ahora hay más grandes todavía. Entonces esos gigantescos barcos van a venir acá y van a generar un movimiento importante que, si se estudia bien y se le pone límite a lo que es el negocio puro y llano, es decir, es perfectamente viable, pero no en los términos de hacerlo a ciegas, sin ningún tipo de ponderación ni estudio. Pero ahí van dos preguntas. Una, lo que estaba por terminar de preguntar. Si como provincia, a ver, ¿en qué nos beneficia? ¿Se cobra algún tipo, lo digo así de manera grosera, algún tipo de peaje por la circulación? A ver, dos. Y la otra pregunta, la otra pregunta, antes que se me escape, es si para estos tipos de barcos, de embarcaciones de gran calado, es lo que se necesita profundizar justamente para que puedan circular estas embarcaciones más grandes. Y eso es lo que justamente se tiene que investigar y hacer la evaluación de impacto ambiental, si se pueden producir daños o no. ¿Estoy bien orientada? Vamos, perfectamente orientada. El primer tema es que a mayor tamaño de las embarcaciones, vos tenés un mayor nivel de profundidad y de calado y de ancho. Con lo cual, vos tenés que mover un volumen fenomenal de suelo de lecho de río, que además, por una cuestión física, tenés que pensar dónde lo ponés. Es decir, no es un tema menor. Entonces, ¿dónde voy a poner esto? Lo que saco. Entonces, lo que saco del lecho del río. Claro, y vos ahí tenés varios, vamos a tratar de discriminar los problemas para terminar en el peaje y los beneficios federales. Lo que saco del río, primero, tengo que saber exactamente qué voy a sacar y qué hay en el fondo del río, desde el punto de vista de si hay contaminaciones históricas o no, porque mover esto, digamos, lo pongo en un extremo mucho más importante, pero en la cuenca del Matanza-Riachuelo, algunos tramos se dijo, no, acá no se mueve el suelo porque tiene un nivel de contaminación que es mejor dejarlo como está, porque si no vos activás y movés
contaminación vieja. Entonces, podés tener contaminación en algunas zonas, después es cuál es el daño ambiental que vas a hacer a toda esa... En la fauna esa itícola, por ejemplo, y en la flora Claro, itícola. es decir, por un lado hay vida en el fondo del río. Claro. Entonces, y por otro lado, si yo hago un pozo gigante, tengo que saber cómo son las especies que están allí, que alimentan tróficamente a ciertos peces, si eso es un lugar de desove, si no es un lugar de desove, y segundo, si esos peces guardan alguna relación con algún vínculo de pescas artesanales o deportivas de las provincias linderas. Y luego es todo eso, ¿dónde lo pongo? Claro. Y si yo lo quiero apoyar, y te pongo un ejemplo, lo quiero apoyar sobre el lateral, sobre el río en Corrientes, a lo mejor tengo que pagar algo por esa cuestión. Entonces, primero es, ¿qué hago con lo que voy a mover? El segundo tema es, ¿cuál es el impacto sobre el nivel actual de actividades? Que eso hay que mirarlo tramo por tramo, porque hay tramos que puede ser, a lo mejor, de alguna manera puede no tener una fuerte incidencia y en otros sí. Entonces, eso hay que mirarlo kilómetro por kilómetro, bajando, cuánto voy a sacar, dónde lo voy a poner, porque siempre lo más barato para el dragador es ponerlo cerca, porque le cuesta menos. O y sea, en la costa. En la costa. Claro, es decir. Y después está el otro tema, que es las provincias están ahí. Si bien es una vía federal, pero las provincias están al costado, en un país federal. Entonces es cuánto me beneficio, cuánto no me beneficio, y si yo integro las provincias como estaba hecho en la anterior organización que había federal, bueno, las provincias tenían una incidencia en la toma de decisiones, podían beneficiarse con determinadas propuestas en cada tramo del río, o decir, no, esto no lo hagas acá, hacelo después porque me afecta de tal manera. ¿Puede haber algún lugar que esos barcos, la ola que hagan, perjudique alguna actividad costera? Entonces, por ejemplo, las playas correntinas, con esos barcos de porte pasando, van a ocasionar un terrible oleaje. Para no generar temores, esto es real, pero hay que mirarlo puntualmente, de acuerdo a cuál es el punto de equilibrio entre la navegabilidad, el dragado estrictamente necesario para una economía que sea competitiva, pero que no sea una economía solo en beneficio del transportista granario y de las exportadoras que tienen puertos privados en el Paraná, sino que sea, como en todo, un punto de equilibrio entre la producción, el ambiente, las sociedades y el nivel de empleo. Y después, los beneficios de los actores públicos que están ahí al costado y que de qué manera pueden participar federalmente, como era el organismo anterior, en donde estaban todas las provincias, y esta gente lo disolvió. Estoy pensando, yo soy usuaria de las playas públicas aquí en la ciudad de Corrientes y las disfruto, sí, porque realmente son hermosas y tienen una convocatoria, vienen del Chaco y en época de verano de distintas partes del país, ¿no? Como también de Brasil, turismo de Brasil, de Paraguay. Y cada vez que pasan estas embarcaciones, que es frecuente, si uno está, por ejemplo, tirada con su lona o la silleta bien ahí en la costa del río, y te lleva todo, digamos, sino de los chicos que están jugando allí con sus baldecitos, las criaturas, vienen esa ola y se lleva todo. No me quiero imaginar con embarcaciones de mayor porte lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, que no sería casi nada, ¿no? Porque uno, bueno, está en la playa y ya va, obviamente que para mojarse, pero pongo nada más que este pequeño detalle y a partir de allí todo lo que conlleva esto de un mayor calado, mover el lecho del río, todo esto es lo que no se ha hecho
no se ha, ni siquiera hay, cuando usted nos decía que ni siquiera hay un proyecto, ¿se está refiriendo a esto? Claro, a ver, aquí juegan la ley de obra pública y la ley de concesión, que es la ley 13064 y la 17520, que es la que permite concesionar obras públicas a través de el pago de peajes y demás. Para eso esa ley se hizo para Zárate Brazo Largo. Entonces, vos tenés que tener un proyecto identificado. Ese proyecto tiene que tener la evaluación de impacto, que tiene que ser sometida a ese proyecto. Con esa evaluación sí se somete a audiencia pública y se analizan todas las objeciones. Vos fíjate quiénes están apoyando este emprendimiento: la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Aceitera de la República Argentina, los exportadores de cereales, la Unión Industrial Argentina, los puertos privados comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y la Comisión Permanente del Transporte de la Cuenca del Plata. Todo privado, es decir, las provincias están ausentes, los intereses públicos y esta gente no representa ningún interés social, sino el propio. Y es un negocio concentrado, convengamos que es así. Y lo otro que pregunté respecto a el derecho de la provincia, por ejemplo, a cobrar un peaje por la circulación. Mira, esto es como las autopistas en rutas nacionales. Por eso. Lo hacían los organismos nacionales. Y por supuesto, lo que vos podés, en la medida que participes, es, bueno, ¿cómo me voy a beneficiar yo? Vos negociás federalmente con el Estado Nacional. Vos fíjate que las grandes represas, y todas las provincias que tienen una represa cerca lo saben, tienen enormes beneficios de las represas que no forman parte de la administración de los entes que controlan las represas, pero sí les hacen escolleras, les hacen riberas bonitas, obras necesarias. Sí, bueno, nosotros estamos esperando todos esos beneficios, pero bueno. Pero sucede, eso forma parte de la legítima negociación política federal, donde vos tenés brillantes negocios y hay que ver cómo de alguna manera esa rentabilidad o esos beneficios de los estados costeros se ven representados en términos de sus propias actividades, sea por acción o por omisión. En algunos casos el mayor beneficio es, no, mire, acá no haga nada, siga de largo. O la otra es, necesito tal cosa, me van a ayudar a hacerlo. Entonces, estas son las complejidades que por eso era tan bueno esa idea de la estructura que existía antes de el ente que reunía a todas las provincias litorales del Paraná para discutir la suerte de esta vía troncal, y ese era el ente que se iba a ocupar de esto hasta que fue disuelto. ¿Y lo de ayer, la audiencia de ayer, fue para qué, en definitiva? Para nada, es decir, para mí era un caballo de Troya para decir, después, ya hicimos la audiencia pública, hemos cumplido Escazú, ha participado la sociedad, hemos tomado debida nota de las observaciones y las tendremos en cuenta para algún momento, porque las audiencias no son vinculantes. ¿Pero el objetivo es volver a privatizar? Sí, es decir, a través de un sistema de concesión. Seguramente sí, a través de un sistema de concesión. Bueno. ¿Cómo están las rutas nacionales? Es decir, el tema es concesión privada. Hubo propuestas de que hay un montón de actividad pública que puede realizarse porque hay dragas públicas inactivas. En algún momento, en la Comisión de Administración del Río de la Plata, cuando también se terminó un sistema de dragados con la entonces Boskalis, que es otra empresa europea de dragado, lo asumió los estados nacionales uruguayo y argentino y lo hacían por administración. Bueno, eso es una experiencia a tener en cuenta, mejorándola probablemente, porque eso fue temporario, los canales son mucho más cortos, el Mitre y el Punta Indio, pero se puede hacer. Pero lo que básicamente vos tenés que ver en qué condiciones, si lo haces por administración es una cuestión, y si lo haces por concesión, que no es una mala palabra, porque hay muchas cosas concesionadas,
tenés que tener un pliego muy bien hecho, un proyecto muy detallado, para que precisamente no se te cuelen fenomenales negocios por ese pliego, donde el privado le metió el ojo a algo, sabe que hay una rendija y que por ahí va a multiplicar su negocio, porque va a decir, acá faltó esto, esto no estaba previsto, esto no lo tengo que hacer, no, pero hay que hacerlo. Bueno, entonces me lo paga aparte, más allá de la concesión, donde el privado va a cobrar una tarifa por mantener el río dragado y adecuadamente balizado. Bueno, seguiremos hablando, informando sobre este tema realmente que a nosotros nos toca muy de cerca, Homero, y veremos cómo se desencadenan y los te hechos. pido una preocupante, A ver. con todo el tema realmente de el tema de la droga y demás, todos estos sistemas de privatizaciones crecientes son realmente preocupantes, donde cada vez hay menos controles públicos. Bueno, ¿no? eso es responsabilidad del Estado. Indudablemente. Por lo tanto, cuanto más vos alejás del Estado de las actividades de control de los particulares, esto puede llevar a algunas situaciones. Recordemos que no hace mucho un capitán de barco hizo una denuncia, sí, que llevaba cosas espantosas de carga, pero eso lo denunció el propio capitán. Entonces, cuando vos tenés mucho puerto privado, tenés bajos niveles de controles, entonces está todo muy entramado con negocios presentes, negocios futuros y problemas graves proyectados en el tiempo. Homero Máximo Bibiloni, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer dialogar con usted. Bueno, espero haber aportado un poquito de claridad y también una opinión crítica en esto. Ahora tendremos que esperar qué definición toma la Administración Pública Nacional y seguramente si es adversa a la opinión mayoritaria que hubo en la audiencia pública de ayer, habrá cuestionamientos judiciales surtidos por parte de los que lo han cuestionado. Inclusive la provincia de Buenos Aires tiene una nota firmada por 3 ministros donde generan reparos en esta cuestión, que es gobierno, ambiente y producción y tecnología. Homero, muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. A ustedes. Lo mismo para todos, con los correntinos y correntinas. Muchísimas gracias. Homero Bibiloni, administrativista, ambientalista, fue secretario de Ambiente de la Nación y ayer participó en esta audiencia pública sobre hidrovía que a nosotros nos toca muy de cerca porque estamos hablando nada más y nada menos que nuestro río Paraná.